Hola, bienvenidos a este capítulo que nos encontramos en el marco de la 48º aniversario de la región Centro-Occidente. Así es. El día de hoy nos encontramos con un gran personaje de inspiración para todo el gremio contable a nivel nacional. Gracias. Es don Marcelo de los Santos. Muchísimas gracias por tu tiempo, contador. Gracias a ti, Sonia. Gracias por estar aquí. Sabemos que tienes una agenda muy apretada y pues el día de hoy aquí estamos en estas hermosas instalaciones del Colegio de San Luis Potosí. Así es, sí. El contador es exgobernador de San Luis Potosí. También es expresidente de nuestro gran Instituto Mexicano de Contadores Públicos, expresidente de la región Centro-Occidente, expresidente de este hermoso colegio y además nos va a platicar que es el fundador de estos cimientos que recuerdo en 9 meses sí. se lograron armar y cada presidente ha puesto su granito. Ya lo iremos platicando porque bienvenida siempre aquí con estos grandes anfitriones. También nos encontramos en esta entrevista con nuestro vicepresidente de la región Centro-Occidente, Octavio Arenas, próximo presidente a partir de septiembre 2025. Bienvenido. Gracias, muy buenos días y bienvenido, Gracias. contador, colega, amigo Marcelo de los Santos Prada. Gracias. Una gran trayectoria a nivel nacional e internacional porque pues ha tenido mucha presencia San Luis Potosí en la época en la que él fue gobernador, porque hubo un cambio, un dinamismo y es creador de la infraestructura actual que goza nuestro estado de San Luis Potosí. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Marco Octavio. 1900, ¿en qué año fuiste contador aquí en este colegio? Presidente. Presidente, perdón. Fui en 1987, 1988. Wow. Antes de entrar como presidente, fui vicepresidente del mismo colegio. Y en el 87-88 fue cuando me tocó presidir. Y lo primero que pensé fue en nuestras instalaciones. Y afortunadamente contamos con la amistad del entonces presidente municipal de San Luis Potosí, a quien le solicitamos el terreno en donde se construyó nuestro colegio, y es un terreno pues muy amplio, muy grande y además en una zona céntrica todavía. Así es de que cuando fui presidente de este colegio, había 2 tareas muy grandes que hacer. Una, construir el colegio, y la segunda, dar cursos de capacitación, traer pues, personajes que vinieran a exponer sus conocimientos en los diferentes temas de nuestra profesión: auditoría, contabilidad, costos, precios de transferencia, etcétera. Y bueno, pues fuimos haciendo ambas cosas de manera paralela y dijimos, vamos a construir el colegio, y tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de quien nos proyectó el colegio y a su vez él lo construyó. Y siendo presidente nos realizamos para poder cubrir su costo, porque no dejamos pasivo alguno. Así es de que pues, realizamos seminarios, conseguimos donativos, pero más que nada muchos seminarios que nos llevaron a recaudar fondos para poder construir. Y la meta fue hacerlo dentro de la gestión de un servidor, y así fue. En 9 meses se terminó de construir
este colegio. Y el gusto que me da es que cada vez que vuelvo a asistir a mi colegio, yo me doy cuenta que no solamente se ha conservado como se construyó allá en el 87, sino que cada presidente que ha venido fungiendo como tal, posteriormente a un servidor, ha venido enriqueciendo las instalaciones, de manera que cada vez que yo vengo me da gusto porque me asombro de cómo las han conservado, cómo las han pues enriquecido, al grado de que yo tuve la desgracia de tener un accidente haciendo deporte y me fracturé la cadera y me operaron. Y yo llegué con mi bastón y dije, ¿cómo voy a subir las escaleras? Me encontré que ya había elevador. Wow. Entonces, No, bueno. eso es una muestra de todo lo que se ha hecho. Y cuando yo concluí mi gestión como presidente, pues resulta de que había un contador de León, Guanajuato, que todavía nos saludamos cuando nos encontramos con mucho gusto. Y él fue el que me dijo, y otro compañero aquí de San Luis, tú tienes que ser el vicepresidente regional. Entonces, después de ser presidente, participé en la región centro-occidente, que es la que a donde pertenecemos. Y ahí estuvimos trabajando, estuve visitando todos los colegios de la región centro-occidente, impartiendo algún curso o viéndolos a visitar para participar en sus asambleas de cambio de directiva. Y de ahí brinqué precisamente al cargo que tú ocupas, Sonia. Fui vicepresidente de federadas, de apoyo a federadas. Ay, sí. En ese entonces yo participé como si fuera un miembro del Comité Ejecutivo Nacional, además de estar en la Comisión de Fiscal, que siempre me ha gustado el tema de los impuestos. Y bueno, pues ya siendo vicepresidente de apoyo a federadas, mensualmente asistía a las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, visitaba las federadas, impartía algún curso, y se fue dando la cosa de que además de estar en la comisión de fiscal y en otra comisión, y también cumpliendo los requisitos que se requieren para llegar más arriba, que yo ni pensaba, porque ya había un candidato que ya se había manejado mucho su nombre, de que él iba a ser el próximo presidente nacional de nuestro instituto, que es la federada de todos los colegios de la República. Uh-huh. Y bueno, pues yo ya sabía quién iba a ser. Así es de que yo ni por aquí me pasó. Y un buen día me habla el entonces presidente, que era Juan Antonio Cedillo, y me dice, oye Marcelo, ¿qué pasó, Juan Antonio? Dice, oye, ¿vas a la presidencia? Dice, yo. Bueno, de vez que me quedé sorprendido porque yo nunca pensé. Y él me dijo, Marcelo, le dije, pues déjame pensarlo, porque pues esto es cuestión también de comentarlo con la familia, porque pues es irse prácticamente a vivir
2 años a México, ir y venir, ir y venir. Y después me habló el vicepresidente, que era Manuel Sánchez y Madrid, y me dijo, Marcelo, éntrale. Y le dije, pues está difícil, pero bueno, déjame pensarlo. Lo comenté en la casa y mi señora obviamente me dijo, como tú quieras, pero ya tenía un hijo que ya había terminado. Y él me alentaba y me decía, papá, tienes que ir. Los directores de las firmas importantes son presidentes del instituto, son presidentes a nivel nacional. Total, dice, yo aquí veo que todo camine. Bueno, bajo esa circunstancia, dije que sí y fui vicepresidente nacional primero y luego me ratificaron como presidente en el periodo 92-93. Fui presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y bueno, también ahí trabajamos con mucho entusiasmo, visitando a cada uno de los colegios. No dejamos de visitarlo, con el apoyo de mi vicepresidente, que en aquel entonces fue el contador público Rafael Lórez, que en paz descanse. Pero él me acompañaba e íbamos a todos los colegios y estábamos en las asambleas y yo impartía, previo a la asamblea, un curso que les gustaba mucho, que era el de calidad en el servicio. Y luego también les daba un curso de introducción a los que iban a tomar posesión en la nueva directiva. Y fue un trabajo muy arduo, independientemente que pues en el instituto además fue echar a andar con mucho entusiasmo y fuerza todo lo que es lo editorial en la emisión de libros, nuestra revista, y tuvimos un ingreso importante en el instituto. Y fue un momento también muy agradable. Fui vicepresidente primero y luego presidente en el 92-93. Iba y venía a México todas las semanas. Y del instituto tuve la fortuna de recibir, posteriormente a lo que voy a platicar, la medalla de Miguel Mancera, que era un contador público reconocido, y para obtenerla pues se necesita haber hecho trabajo, ¿verdad? Y no estoy, ahora sí que perdón, el que yo diga, pero hay que hacer mucho trabajo para poder lograr ese galardón que me dieron años después, pero voy a platicar por qué. Porque posterior a ser presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pues asistí a los eventos internacionales, como a la IFAC, a la AIC. Entonces también viajé al extranjero. Y cuando estuve en Santo Domingo, precisamente asistí a la convención de la Asociación Interamericana de Contabilidad, así se llama, así como nuestro colegio, como nuestro instituto a nivel nacional, es la Asociación Interamericana de Contabilidad, que agrupa a todos los colegios del Centro y Sudamérica. Entonces, estando ahí, me dieron el uso de la palabra y solicité la convención para
para nuestro México. Y esta convención fue todo un éxito porque la realizamos en Cancún. Entonces, porque terminando mi gestión, dijeron, oye Marcelo, pues tú solicitaste el que fuéramos la sede de la Convención Interamericana de Contabilidad. Wow. Entonces, pues, sé tú el presidente del comité organizador. No, Entonces, bueno, cualquier cosa, más años de trabajo. No terminé a nivel nacional con la presidencia y ya tenía encima el presidente de la organización de la Convención Interamericana de Contabilidad. Afortunadamente, conté con el apoyo de expresidentes a nivel nacional, que recuerdo con mucho gusto, como Armando del Barrio, como Humberto Murrieta, como Juan Salles, que en paz descansen, y algunos otros que tenían conocimiento de lo que era la Asociación Interamericana de Contabilidad. Y luego dijimos, bueno, pues ¿dónde la hacemos? Pues vamos a buscar lugar. Fuimos a Cancún y en Cancún estaba por inaugurarse el centro de convenciones que está enfrente del Hotel Velayo, ¿ok? No recuerdo si es Sí, frente de un hotel. Radisson, ¿cuál es? Es uno de ellos. Está ahí, ya en la... Sí, está enfrente. Exacto, enfrente. Está el centro de convenciones. No, lo fuimos a ver y dijimos, wow, nuevo, nadie lo había estrenado, tenía varios pisos, las oficinas administrativas, lugar para el registro muy amplio, y dijimos aquí. Y realizamos trabajo. Yo me dediqué a recorrer algunos países de Centro y Sudamérica para hacer la invitación. Y bueno, pues esta invitación tuvo mucho éxito porque fue una convención internacional en la que participaron expositores de una calidad excelente, pero además tuvimos la asistencia de más de 5,000 participantes. 5,000. 5,000. No, Es la más grande y la más bonita que se ha hecho de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Bueno, al grado de que, bueno, los eventos, la inauguración fue una emoción. Luego después los eventos técnicos, unos en el hotel y otros en el propio centro de convenciones. Pero para concluir rápidamente les diré que en la clausura, que fue durante la mañana al mediodía, en la noche fue ya la cena baile. Tuvimos que hacer la cena baile en 2 pisos para que pudiera acudir toda la gente. En cada piso pusimos una orquesta, en cada piso se sirvió la cena. Entonces fue un éxito y todo el mundo se fue contento. Entonces eso fue de las cosas que recuerdo con mucho sentimiento, aprecio de lo que hicimos aquí en nuestro colegio y luego en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a nivel nacional. Y pues regresé a mi despacho después del año 1993, 93, y luego fue el otro en 1995, cuando fue de la AIC, que tenía que andar visitando los países que agrupan la Asociación Interamericana de Contabilidad. Y finalmente, pues, además de todo el mundo estar muy satisfecho por el éxito alcanzado,
hubo algunos artículos que Humberto Murrieta, que nunca había faltado una acción interamericana de contabilidad, en esa ocasión asistió, además de que apoyó con sus conocimientos, pero creía que México no iba a poder hacer un evento. No, el evento rebasó todos los anteriores y él escribía en la revista Veritas, que entonces emitía el Colegio de Contadores Públicos de México, y puso México medallita de oro, ¿verdad? Porque de veras fue un exitazo. Un gran reto y la Interamericana. Fuente de inspiración. ¿Verdad? Así todo el mundo se quedó, pero motivado. Y regresé a mi despacho y pues ya volví a estar ahí por ahí algunos años. Sí regresé en el 95, 96. Después de la convención, un grupo de amigos jóvenes, empresarios, me invitaron a desayunar precisamente al hotel, que era el Westin y ahora es el Hilton. El Hilton. Y ahí estuvimos y dijeron, pues yo dije, bueno, pues vengo al desayuno y ahí estaba muy misterioso el momento y me dijeron, Marcelo, el año que entra en el 97 hay gubernatura, hay elecciones a gobernador en San Luis Potosí. Y queremos ganarlas porque aquí siempre había gobernado el PRI, 80 años. Wow. Y entonces queremos que vayas por el PAN. Y porque yo les dije, ¿por qué partido voy? Por el PAN. Bueno, pues está bien, me dijeron en el 96, o me dijeron en el 90, finales del 95. Dije, bueno, les dije que sí, pero como que ahí lo dejé olvidado. Y un buen día piden una cita a mi despacho, toda la plana mayor del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí, y llegaron para decirme, ya no eran mis amigos, ya era la directiva del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí. Toda la política. Sí, y me dijeron, Marcelo, queremos que seas el gobernador. Que a mí siempre me había gustado, no lo puedo negar. Había ese había ese interés. Y luego yo ya veía que mi hijo ya iba agarrando el paso y ya venía otro, y al final terminaron trabajando 4 de mis hijos en el despacho. Apoyo de Entonces eso me permitía a mí poder hacer realizar otras actividades. Y en aquel entonces, para poder ser candidato, había que ir a una contienda interna del partido. Obviamente, pues a mí los panistas no me conocían, pero cuando por fin, después de también pensarle mucho, porque si le pensé para ser presidente del instituto, pues para gobernador, entonces... Sí. Pues un 12 de diciembre precisamente de 1996 dije que sí. Y entonces me lancé a recorrer todos los municipios del estado, acompañado de gente que conocía cada uno de los municipios y conocía personas de los municipios. Y en cada municipio hay un comité municipal. Recorrimos y estuvimos hablando ahí en diversos eventos para manifestar pues mis deseos de ser candidato a la gubernatura en 1997. Entonces, pues
tuvimos tanto éxito que llegamos a la convención interna del Partido Acción Nacional en San Luis. Me acuerdo que fue una asamblea en el Hotel María Dolores, porque era quien tenía el salón más grande, y entonces venían de todos los municipios para votar. Y participamos 5 precandidatos. Y en la primera salieron 3 y quedamos 2. Y afortunadamente gané. Y le gané a un personaje que ya había sido senador y que obviamente lo conocían todos los panistas, pero tuve la fortuna de ganar la candidatura. Y bueno, pues nos dedicamos a trabajar en su momento, recorriendo todo el estado, no nada más las cabeceras municipales, sino también los municipios, trabajando mucho, y llegó el día de las elecciones. Y el resultado, en 1997, perdí. La perdí en la primera vez que contendía la gubernatura, y perdí por un escaso margen de 1 o 2 puntos contra el candidato del PRI. Wow. Entonces, como que dije, bueno, ya yo creo que es mi paso por la política. Ya me regreso a mi despacho, y ahí estaban ya, pues, ya más encarrilados mis hijos. Me regresé. Pero a los 8 días, vino al cierre de campaña. Estaba la plaza de armas, la plaza de fundadores aquí de San Luis Potosí. Bueno, impresionante, porque además de que toda la plaza estaba con mucha asistencia saturada, la gente había aún en las bocacalles que llegaban ahí a la plaza. Y vino, entre los oradores en el cierre de campaña, vino Vicente Fox, y fue el primero. Y pues, como ustedes conocen a Vicente, con su manera de ser, dijo, este arroz ya se coció. Y bueno, pues no. Apenas estaba un poquito, porque perdimos por un punto. Y entonces yo dije, bueno, pues es un paso por la política, y se acabó. Una pregunta, contador. Sí. El haber pasado por la presidencia, el ser contador público, el ser presidente nacional, ¿le dio esa base y esos elementos para pasar al ramo político? Claro. Sí, se sintió ya fuerte gracias a todo ese caminar. Y veo que el poder de convocatoria se le da desde que inició, y se necesita poder de convocatoria para andar en esos cargos y menesteres. Y reconozco, por eso me siento orgulloso de ser contador público, porque no solamente pude desarrollarme en nuestro ramo, de que mis hijos también estuvieran ahí, y de que el despacho permanece, y que yo todavía asisto. Sí. Y ahora, más que nada, como a manera de presencia, de hacer presencia, de que la gente pues lo vea a uno, que todavía como fundador ahí está. Y atiendo yo ya casi muy poco a los clientes, atiendo más a políticos que a clientes, ¿verdad? Pero ahorita lo que dice Octavio es muy importante, Marco Octavio, y lo iba a comentar precisamente. Pero antes, y luego les digo que pues ya dejé mi paso por la política, y luego que Fox se destapa para presidente de la República. Y entonces, como él me apoyó mucho, él me recibió cuando fui candidato y vino a mi cierre de campaña, yo le hablé para darle las gracias. Y me dijo, oye, te invito a comer a la Casa de Gobernadores de Guanajuato. Ven. Estuve con él y le dije,
bueno, pues yo te agradezco, Vicente, y sé que ya tú has manifestado tu deseo de ser presidente nacional. Así es de que pues yo también me pongo a tus órdenes. Muchas gracias. Y, pues no pasaron 8 días cuando me habla: Marcelo, te invito a un desayuno en el rancho aquí de San Cristóbal a las 8 de la mañana, tal día, y tráete a Carlos Guevara, que en paz descanse, y que había sido director regional de Coca-Cola aquí en San Luis Potosí. Y tráetelo, porque Fox fue director nacional de Coca-Cola. Entonces, por eso conocí a Carlos y me dijo, tráete al Charlie. Entonces le dije, Carlos me dice, Vicente, que nos espera a desayunar. Y fui a desayunar. Y desde entonces ya empezamos a tener relación con la política. A mí me encomendó el estado de San Luis Potosí, el de Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro y Guanajuato. Y yo le decía, ¿por qué Guanajuato, hombre? Si tú eres de Guanajuato, ¿yo qué voy a ir a hacer a Guanajuato? Y me dice, es que luego uno no se da cuenta de lo que está pasando en su casa. Necesitamos que lo vea una persona ajena. Y entonces, bueno, está bien, y le ayudé. En ese entonces, a cada uno que podría ser el regional, se le llamó el coordinador regional, en lugar de llamarle, se nos dio el nombre de mariscales, no sé por qué. Es decir, que yo era el mariscal de esos 5 estados, Y le ayudé a Vicente mucho, mucho, y me impresionó su manera de hablar, y además el poder de convocatoria que tenía. Todo el mundo lo quería ver, Marco Octavio. Entonces, Sonia, estuve apoyándolo, y que llega, pues como yo perdí, pero entonces él iba a los 3 años siguientes a contender por la presidencia. Y él me habló y me dijo, Marcelo, hiciste bien en no, porque me pedían que fuera una resistencia civil. Y me dijo, hiciste bien, Marcelo. Y Calderón, Felipe, también me habló. Pero no pasaron, como dije, después del desayuno, 8 días, cuando me invita a desayunar, y entonces ahí manifiesta pues, que se va ya formalmente y nos invita a trabajar. Me asignan esos estados y trabajé. Y ahí sí me di más cuenta de la política, como dije hace un momento, porque su manera de hablar, su carisma que tenía, llegaba y la gente le aplaudía, así dijera lo que dijera, ¿verdad? Y luego tenía una que otra buena puntada, podríamos decirlo coloquialmente, y la gente lo festejaba. Y a mí me decían, tráemelo, Marcelo, tráemelo, todos los querían. Y aquí pagamos todo. Le dije, pues el problema es que así estamos, así está en todos los estados. Y entonces, que ya llega el final de la campaña, y resulta que sería por el año 90, y antes en el 89, y resulta de que yo ya no quería, pues ya había perdido la gobernatura, y que de repente llegan a su casa. Gracias. Un grupo fuerte de panistas de aquí, y me dicen, Marcelo, queremos que seas el candidato a la presidencia municipal. Y yo les dije que no, y me sostuve a que no, y que no. Yo ya había sido candidato a gobernador y la perdí, y había apoyado a Fox. Pero pues, el gusanito me quedaba. Me quedaba, y
resulta de que al final de cuentas la gente, muchas hasta lloraban porque yo no quería contender. Les dije que no, pero me insistieron y les dije sí. Y entonces dijo Vicente, oye, ¿que te vas a la presidencia municipal de San Luis Potosí? Le dije, sí, Vicente. Dice, yo sé que lo que quieres es trabajar cerca de tu gente. Le dije, sí, por eso me interesa la política. Y su coordinador me dijo, ¿y qué voy a hacer? Le dije, si quieres, yo sigo viendo lo de Vicente y yo hago mi campaña para presidente. Dijo, pues ya me resolviste el asunto, así es de que vamos a seguirle. Así es de que veía lo de Fox con gente que me apoyaba y me dedicaba, después de salir, y me dedicaba a mi campaña a la presidencia municipal. Y yo era el único candidato por Acción Nacional y le gané a los candidatos del PRI y de... Redes seguramente. No, era candidato del PRI que era... no recuerdo, pero también contendía el PRI, contendía Guillermo Pisuto, contendía otros, Juan Ramiro Robledo por el PRI, que había sido senador, y entonces, bueno, pues sí, a la contienda. Y finalmente gané la presidencia municipal. Wow. Y gané la presidencia y también, con mucho gusto, Sonia, gané y me encantó. Y ya, yo decía, pues ahora sí, ya la presidencia. Y luego tenía amigos empresarios por la carrera que me permitió conocer a muchos empresarios. Y una vez me pidió uno de ellos irme a visitar para plantearme un problema. Y me dijo, ya platicamos de todo y me dijo, ¿y qué tal la presidencia, Marcelo? La presidencia municipal. Le dije, muy bien, le dije, yo estoy seguro que estos 3 años vamos a hacer mucho por nuestra ciudad. Y me dice, estos 3 años, estos 9, porque de aquí nos vamos allá enfrente, al pantano. Y así se fue corriendo la voz, Y finalmente fui candidato nuevamente, después de una contienda interna, fui candidato a la gubernatura del estado. Y entonces, en el año 2002, yo gané la gubernatura. Y cuando yo ahora me acuerdo de muchas cosas, una anécdota que me da gusto platicarla. Yo pertenecía al Club Sembradores de Amistad, siendo muy joven, porque pues yo estaba en el despacho ahí trabajando, y pues que vino el tiempo de las elecciones ahí en el Club Sembradores de Amistad, un club que además de ser un club social también hace ahí algunas obras de asistencia. Y total que pues dije yo voy. Y me dijeron, ¿de veras tú, Marcelo? Porque me veían muy joven todavía en ese entonces. Y les dije, sí, yo. Y así fue. Yo fui presidente del Club Sembradores. Y esto lo platico antes de lo que comentemos de la gubernatura. Porque siendo presidente del Club Sembradores, trajimos a una obra de Rodas, ¿cómo se llamaba? Lorenzo de Rodas. Ya traía una obra dedicada a los jóvenes para que no entraran
a los vicios, para hablar claro, Claro, que importante. era importante. Entonces él ahí decía lo que era, lo que se sentía y en lo que podía acabar aquella persona que se drogara. Y bueno, pues lo hicimos en el Teatro de la Paz, que es el teatro más importante aquí en San Luis, ¿verdad, Marco Octavio? Y y resulta de que un amigo también que ya falleció, que había sido presidente del Club Sembradores de Amistad, me dijo: Marcelo, ve con el gobernador. Eh, Le dije: con el licenciado Antonio Rocha. Sí, ve y dile que si te compro un blog. Total, que me entusiasmó y dije: bueno, pues voy. Fui al Palacio de Gobierno, y ya pedí unas que si podía pasar y me recibió. Ya platiqué con el licenciado y todo eso. Y me dice, pues, que se me ofrecía. Le dije: licenciado, pues en el club. Y le hice toda la historia. Y le dije: venía a ver si me hacía favor de comprarnos un blog de boletos, porque esto, pues, es para pagar a los actores, a la obra, pero es una obra que trae mensaje muy importante para los jóvenes. Y me conocía, pero me contesta tajante: contador, el gobierno no compra boletos. Y dije: muy bien, señor gobernador, yo lo entiendo, yo lo comprendo, y por el contrario, le doy las gracias por haberme recibido. En la noche había una cena que le hacían un homenaje a él. A él. Y yo asistí porque se lo hacía el Club Sembradores de Amistad. Y ahí, cuando él se despidió, pues todos hicimos una valla para que pasara el entonces gobernador Antonio Rocha Cordero, que en paz descanse, un buen jurista, y además fue un gobernador que vino a establecer la paz en San Luis Potosí, porque de veras que aquí había muchas complicaciones, había divisiones, pleitos familiares, porque unos eran partidarios del PRI y otros no, del PAN, y en fin. Y él estableció la paz y San Luis caminó. Y se le hizo el homenaje y le hicimos vaya, y yo estaba ahí parado. Y pasó y me dijo: contador, mándeme medio blog. Gracias, señor gobernador. Y le mandé y me lo compró. Pero platico esto porque ¿quién iba a pensar que cuando yo estuve allí en el despacho del señor gobernador, 30 años después, yo iba a estar ahí de gobernador, en el mismo sillón, con el mismo escritorio y todo? 30 años después, yo como gobernador. Fui a pedirle y no me compró de entrada, después me compró la mitad del blog, pero 30 años después yo estaba ahí sentado de gobernador. ¿Quién lo iba a pensar? Entonces, de verdad, una anécdota. Y bueno, pues, trabajamos muy fuerte por San Luis para ir avanzando muy rápido, trabajamos muy rápido, dejamos aquí constancia de las obras, ¿verdad? En mis informes yo decía: las obras por sí mismo hablan, la gente contenta. Hasta la fecha todavía la gente me habla: Marcelo, el gobernador, adiós, pasan los carros. Y yo a veces no los conozco, pero todavía se acuerdan, porque yo terminé hace 18 años la gubernatura y todavía se acuerdan. Y luego, ya regresando a nuestra profesión. Claro, porque ha sido gran inspiración. Al día de hoy eres inspiración, y para otros estados también. Yo vengo de Querétaro también, y
de todos los estados de la región. Eres nuestra inspiración también, contador. Gracias. Sí, yo antes de continuar, contador, lo que sí es un hecho es que son grandes obras y lo ha dejado plasmado. Este es un elemento y que da fe de eso y testimonio. Pero también cuando él estuvo como gobernador y presidente municipal se notó el impulso al crecimiento económico. Llegó la planta de General Motors y dentro de la infraestructura como ciudad y como estado, pues hay ahorita edificios que son emblemáticos y modernos. Un centro de convenciones que es usado y conocido internacionalmente para realizar eventos, convenciones y demás. La cuestión carretera, los puentes que ves, antes no lo sabía, estábamos llenos de semáforos y ahora es una vialidad que recorre la ciudad en 10 minutos, entre otras muchas más. Y eso ha quedado plasmado y es lo que le reconocen. No, y su personalidad tan, un ser humano tan humilde, siempre Gracias. todo el mundo, estoy segura que por eso te queremos saludar y siempre con esa Gracias. Sencillez que te caracteriza. Muchas está el gracias. Centro de las Artes, está lo que ahora es el Museo Leonora Carrington, que ahí está, y otros más, o sea, sí se ve la modernidad y todo eso, y eso pues es lo que te reconocen. Sí, el Centro de las Artes y el laberinto de las Ciencias y las Artes, que es tipo papalote Museo del Niño. Ay, voy a traer a mi hija. Entonces, están, y bueno, para mí fue muy satisfactorio, pero aquí regreso a mi profesión. Yo tengo la seguridad, la convicción, y eso se los he transmitido a mis colegas, de que nuestra profesión es tan formativa y tan noble que nos permite trabajar en diferentes áreas. Podemos ser directores de una empresa muy importante, podemos tener un despacho, podemos participar en muchas actividades, pero una de ellas es el sector público. Y yo se los digo que eso ha sido lo más satisfactorio de haber sido yo contador público y haber llegado a ser gobernador. Y una anécdota muy buena, uno de nuestros expresidentes de aquí, que también fue presidente nacional, Florentino Bautista, cada año el presidente en funciones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos hace una reunión con expresidentes del instituto. Y total, no sé por qué un día ahí en la plática y salió y dicen, y bueno, ustedes saben, y Marcelo de los Santos, nuestro expresidente, ha sido el mejor gobernador de San Luis Potosí. ¿Y saben por qué? Y todos, pues porque es contador público. Porque es contador público. Entonces, yo por eso motivo a mis colegas a que pueden llegar a desempeñar puestos en el sector público de manera, pues, muy importante, porque además nuestra preparación que nos da nuestra carrera nos permite tener esa intuición para detectar cómo se está trabajando, lo que se está gastando, si se debe gastar, si no se debe gastar, cumplir con nuestros informes periódicamente, ser auditados para que no tener ningún problema. Y en fin, yo creo que el ser contador público, pues como dije hace un momento, para mí es un orgullo y además es es la carrera más importante de mí, es mi actividad más importante, así como presidente municipal, como gobernador, pero mi carrera es la que me dio para vivir y tener una familia con 7 hijos
y que ahorita se ha multiplicado con los nietos y bisnietos, pero que esa carrera pues me dio para vivir, por eso estoy muy agradecido también con ella, con ser contador público, y que eso me ha permitido pasar por todo esto que he platicado así brevemente. Wow, no, pues gran inspiración. Muchísimas gracias por compartirlo a nosotros y en este marco. Octavio, ¿quieres comentar algo? Sí, desde que todo lo hace, yo digo, en grande, de una manera profesional. Yo también sé que también fue jugador de fútbol profesional. El equilibrio entre todo. Entonces, deportista y profesional. Entonces, eso quiere decir que es su estándar. Cuando se inició el fútbol profesional en San Luis Potosí, yo jugué como portero cuando tendría 17 años, durante 3 años, y después ya me dediqué a mis estudios porque dije, no, pues esto necesita ser un Hugo Sánchez como para destacar o de manera importante en el fútbol, ¿verdad? O una estrella. Y no, yo lo que voy a vivir es de la contaduría pública, de ser contador. Y me retiré así con todo el dolor de mi corazón y me puse a estudiar la carrera, porque cuando estaba en el bachillerato era cuando jugaba fútbol, como lo ha mencionado Marco Octavio. Y bueno, pues después con dolor, pero sí lo dejé porque además en aquel entonces los papás influían mucho en los hijos y me decían, hijo, tienes que estudiar y tienes que estudiar. Entonces también yo me di cuenta, el ser jugador, me di cuenta que bueno, era muy bonito porque se divierte uno. El que no cuenta un chiste dice algunas puntadas que dan risa y se va uno riendo todos los viajes que uno hace y más si se gana. No cuando se pierde se viene uno todo triste y no habla en el camión. Pero me tocó también vivir ese tiempo y es un recuerdo bonito. Y a mí me da mucho gusto, hace que mi colegio siga trabajando muy fuerte. En días pasados, Santiago, presidente actual de nuestro colegio, nos invitó a, a un desayuno a los expresidentes, no para hacer un consejo, ni mucho menos, no de apoyo, no, para que hiciéramos algún comentario y que si le servía a él lo tomaba en cuenta y si no lo desechaba, ¿verdad? Pero desayunamos y convivimos y nos vimos los expresidentes. Y luego pues vi a mi vicepresidente actual, Marco Octavio. Que tiene nombre de emperador. Marco Octavio, que próximamente será nuestro presidente, Marco Octavio. Sí, y te deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias, ejemplo a seguir. Gracias, Marco Octavio. Marco Octavio, perdón. No. Está bien, está padre. Marco Antonio también suena muy bien. Pero es Marco Octavio. Sí. No, adelante. Sí, no, y pues bueno, como vemos, pues lo que elijamos, ser el mejor, ¿no? Sí. Como profesionistas en el bachillerato, divertirnos, trascender, ser alegres, siempre estar apoyando, aportando a la familia, al gremio, la amistad y pues este tiempo, sabemos que ahorita tienes una consulta y pues muchísimas gracias por este tiempo que se hace siempre, ¿no? Y eso se valora porque estamos aquí siempre y nos recibes y pues un fuerte aplauso de todo corazón. Gracias, Sonia. Gracias. Y yo te diría que sí, son las épocas. Y yo me acuerdo mucho porque por ahí hay un documental o un tráiler o un documental
que filmó el tenista español Carlos Alcaraz. Y de repente lo criticaron porque él dijo que él quería jugar al tenis y quería hacerlo a su manera. Porque, claro, es una esclavitud tremenda. Y es que, pues él dice, yo tengo 22 años y también quiero disfrutar la vida como un joven, ¿verdad? Y porque todo representa sacrificio. Y yo lo comprendo, pero yo creo que pasa uno por cada época y la disfruta, siendo jóvenes, siendo pues, más adultos y siendo ya maduros, más que maduros. Sí. Marco Octavio aquí está listo para trabajar muy fuerte. Aquí estamos, sí, y aquí vamos a agradecidos contigo siempre, inspirados, eres nuestra inspiración. Gracias, Sonia. Gracias nuevamente y pues muchísimas gracias a toda la audiencia de nuestra región Centro-Occidente. Como saben, lo que elijan sean los mejores, orgullosos de ser contadores públicos, orgullosos de tener personajes tan importantes, tan carismáticos, tan amorosos y que nos dan su ejemplo y nos lo transmiten, como don Marcelo de los Santos, ex gobernador de San Luis Potosí, ex presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de la región Centro-Occidente y por supuesto de este hermoso Colegio de Contadores Públicos, que además cada presidente ha honrado esta trayectoria y siempre mejorado cada lugar como el que estamos hoy, que también lo fue en la época aquí de tu presidencia, amigo. Me encanta también este espacio. Y pues muchísimas gracias. Mi nombre es Sonia Olvera, vicepresidenta de Apoyo Federadas de la región Centro-Occidente. Nos vemos la siguiente plática, amigo. Muchas gracias. Esto es un claro ejemplo de que la profesión, la contaduría, llevándose de una manera con éxito, es muy importante. Gracias por toda la aportación, por todo lo que has hecho y por lo que transmites. Gracias, muchísimas gracias. Marco Octavio. Y le toca trabajar mucho. Esperemos porque que sí sea. Va para la presidencia apenas. Ahorita es vicepresidente general, así es de que... Ahí vamos. Y se va a notar. Sí. Y Sonia Gabriela, me da mucho gusto verte nuevamente y tener la oportunidad de platicar como lo hicimos el día de hoy.